Si querés alcanzar el éxito y no sabes cómo lograrlo, este video es para vos. El poder de la imaginación. Todo lo que te rodea, auto, casa, hasta lo que llevas puesto, la ropa, antes fue imaginado por alguien. Por lo tanto, el poder de tu pensamiento, el poder de la imaginación, es la semilla que gesta en vos lo que vas a generar después como un éxito. Te puedo contar un poco mi caso personal para que puedas tenerlo como un referente en el caso de que así lo necesites. Yo cuando tenía 12 años tenía la naturaleza de poder de haber nacido en una familia de músicos. Y entonces la música me rodeaba permanentemente desde la infancia. Pero yo no era músico. Entonces lo que hice fue empezar a comprar vinilos. Empezaba a comprar discos y con eso me ayudó a pasar por un proceso sin quererlo. Como fui comprando muchos discos, tenía en mi garage lleno de discos, empecé a escuchar los vinilos. Y con la sorpresa que cuando escuchaba los temas, que a mí me gustaban mucho en castellano, la letra me estaba ayudando a pasar a superar un proceso que no le encontraba una vuelta de hoja, y ahí en las canciones, bueno, los artistas son artistas, por lo tanto lo pasaban ese proceso que estaban narrando de una forma diferente, muy, muy mágica, tienen alas, entonces ellos lo pasaban bastante bien. Pero a mí me ayudaba para verlo de otra manera diferente, el proceso que yo estaba pasando. Entonces adoptaba la forma que ellos expresaban en sus canciones y me servía a mí como si fuese una terapia. Y así fue como las canciones me sirvieron a mí de apoyo como para poder avanzar e ir escalonando mis trabas en el momento de la adolescencia. Pasó el tiempo y habían temas que a mí me estaban gustando mucho, que eran en inglés, temas internacionales. Y no precisamente eran los temas que estaban de moda. Habían temas que estaban de moda que me gustaban, pero había otros que no. Y cuando escuchaba los temas, yo en ese momento pasaba música, a los 12, 14 años empecé a pasar música, y pasaban los temas como eran temas comerciales. Pero de pronto los temas que a mí me gustaban no eran tan conocidos, no estaban en el medio. Entonces empecé a traducir esas canciones que tenía un feeling conmigo y me daba cuenta que esas traducciones tenían, pasaba el artista, estaba cantando una canción en donde estaba pasando por un proceso similar al que yo estaba pasando. Entonces me estaba dando cuenta que no solamente eran las melodías, las armonías, el ritmo, sino que también había una transmisión de una sintonía que estaba pasándolo similar a lo mío. Y a mí se me ocurrió algo. ¿Qué pasa si de todas, ya en ese momento tenía muchos discos y estaba pasando música? Entonces dije, ¿qué pasa si de todos los discos que tengo selecciono solamente aquellos que son temas alegres y divertidos? Entonces la batea se me redujo. Después pensé, ¿qué pasa si selecciono de los temas que ya habían preseleccionados solamente los temas que tienen una letra positiva, aunque sea en inglés, y que transmitan alegría, que transmitan felicidad? La batea se me redujo a un cuarto. Y a eso le dije, ¿qué pasaría si yo le agrego la beta, selecciono los temas que son optimistas? Y me quedó una beta muy reducida de batea. Entonces lo que opté era agarrar y quedarme solamente con ese fragmento de batea y amplificarla, poner una lupa ahí, ver cómo estaban compuestos, ver cómo estaban las armonías y las melodías. Empecé a estudiar también por qué habían temas que sobrepasaban el tiempo, que son temas universales. Empecé a buscar las historias de esos temas desde que eran escritos. O sea, buscaba el autor por qué motivo había escrito esa canción. Y empecé a encontrar muchos temas, que después da por otro video,
que transmiten una historia de vida. Y para mí esas canciones que transmitían una historia de vida eran con las que yo estaba teniendo ese feeling. Eran las canciones que aparecían en mi vida de una forma mágica. ¿Qué quiero decir con esto? Aparecían en un momento determinado, cuando yo estaba pasando una situación determinada, dándome un mensaje que me ayudaba a salir de esa situación. Pero esa canción no la escuchaba en otro momento, sino que la escuchaba ahí, puntualmente. Y no era una, fueron muchas. Y no eran muchas en momentos juntos, sino en determinados momentos justos. Entonces yo dije, acá hay algo. No puede ser tanta sincronicidad. Y empecé a estudiar un poquito más ese tema. En ese interín, y ahora me remonto un poquito más atrás, yo estaba en mi habitación escuchando música, pero este proceso lo hacía yo por mi cuenta porque como estaba en pleno proceso, no tenía tampoco la madurez ni tampoco la experiencia de haber pasado por esto y expresarlo como lo estoy expresando ahora. En ese momento estaba pasando por un proceso cuando recién arrancaba, debería tener aproximadamente entre 12 y 14 años, y estaba en mi habitación escuchando música, estaba empezando a intuir estas cosas, cuando sube a mi habitación, por las escaleras yo estaba en un primer piso, sube a mi habitación mi abuela. Y vamos a ir al caso de mi abuela, porque viste que tenés 4 abuelos y abuelas, y siempre hay una con la que más feeling tenés. Puntualmente esta abuela era la abuela que me tenía mal criado, para mí era una diosa, porque gastaba todo su sueldo en mí. Yo feliz, mi viejo, pero estaban enojadísimos con ella. Porque me llevaba, no sé, en aquel momento a la ciudad a tomar unos licuados que eran más grandes que yo, a helados, íbamos al cine, o sea, yo vivía una vida de Disney con ella, y mis padres se enojaban con ella porque me estaba dando gustos que después ellos no lo podían cubrir. Bueno, en ese momento sube a la habitación y me dice, Ariel, ¿qué estás haciendo escuchando música a la tarde? ¿Qué vas a hacer de tu vida cuando seas grande? Porque de la música no vas a poder vivir. Va a llegar un momento en que vas a tener una familia, vas a tener que trabajar, ¿y qué vas a hacer con la música? What the fuck? ¿Qué? Para en el mundo. Me quiero bajar. Aparte, se supone que yo estoy desarrollándome en algo que amo, pero quien me lo plantea era alguien quien yo amaba también, y sabía que ella venía con la mejor intención. Entonces me estaba encontrando cara a cara en una tarde con todos los legados familiares, con todos los patrones ancestrales enfrente mío, de alguien que quería lo mejor para mí también. Entonces sabía que le tenía que dar una respuesta, y la respuesta que le tenía que dar es una respuesta más allá de mí. Y sin dudarlo, agarré, la miré a los ojos y le dije, abuela, ¿vos conocés a alguien en la familia que conozca al presidente? ¿Vos conocés a alguien en la familia que el presidente le diga que quiere ir a trabajar con él? ¿O que haya recorrido el mundo? Y la abuela me dijo que no. Yo ya sabía que no. Y le dije, esa persona voy a ser yo. Mi abuela no dijo nada, bajó seguramente a hablar con mi mamá, yo ni me enteré. Pero a mí me sorprendió la respuesta que yo le di. Eso me sorprendió. Porque ahora tenía que cumplir mi palabra. Entonces, lo que hice fue empezar a profundizar aquella idea de la batea. Lo que hice fue lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer, ya que tenía que pasar música, porque eso es lo que yo había elegido, pasar música en los momentos más felices de una persona, llámese cumpleaños, casamiento, no importa, otro tema que me tocó después, pero bueno, es para otro video también, me tocó pasar música en los últimos cumpleaños de unas personas. Entonces eran los momentos más destacados en la vida. Entonces tendría que poner determinados temas sin baches. O sea, no podía haber un tema que cayera, la pista de baile o lo que sea. Entonces lo que hice fue, sobre estos temas que ya estaban seleccionados,
A su vez, edité las canciones en 2 minutos y medio, 2 minutos, algunos temas en hasta 1 minuto y medio, solamente con las mejores partes de esas canciones. De tal manera que si vos lo escuchás en ese minuto y medio, tiene todas las partes de las canciones, todas las partes de temas, solo que le quité los solos, que son las partes más densas, no para escucharlas, sí para bailarlas. Si sos amante de una banda y te sacan el solo, te querés matar. Pero si estás escuchando una banda, bailando, y escuchás las mejores partes de esas canciones, no escuchaste el solo, escuchaste las partes más activas, ¿sí? A no ser que el solo se destaque por algo determinado y lo dejaba. Bueno, estas ediciones, imagínate en toda una batea donde tenés década del 60, década del 70, del 80, del 90. Bueno, lo que hacía era, en las vacaciones, cuando bajaba la temporada de trabajo, en enero y febrero, me dedicaba a editar estas canciones. Y esto lo hice a lo largo de los años, me llevó muchos años hacerlo. Pero lo que hacía era que en los bailes no habían baches. Por lo tanto, las fiestas se hacían mucho más activas, eran más felices y más animadas. Esto, como un efecto dominó, me llevó a ser convocado. Yo sabía que había un trabajo detrás, pero la gente no, y lo que veía era un resultado diferente. Bueno, fui convocado y trabajé en el Luna Park, en el Teatro Ópera, en los eventos en vivo y en directo, porque justamente lo que hacía era, no habían baches, y en los eventos en vivo y en directo había más información y más felicidad en poco tiempo. Y esto me llevó al mundo del espectáculo, a todo el ambiente artístico, a canales de televisión, a las fiestas fin de año. Bueno. Y esto me llevó también a un día en el Luna Park. Estaba musicalizando un evento fin de año y yo no lo sabía. En ese momento aparece en su momento el presidente de la nación. Y cuando lo anunciaron, yo no me la esperaba, no lo sabía. Te juro que me quería matar. No podía entender. No podía creer estar ahí. No podía creer que se haya cumplido esa palabra. Realmente no lo podía entender. Y lo que pensé fue, ¿y ahora qué? Terminó mi carrera. En aquella época, lo voy a decir, era Carlos Saúl Menem, y yo cero partidarismo, ¿viste? Nunca fui partidario absolutamente nada. Y la verdad, pensé que mi carrera ya había terminado. Pero no, después de él, pasé por 1, 2, 3, 4 presidentes más, hasta el actual inclusive. Y esto fue porque lo declaré. Esto fue porque me atreví a declararlo, a imaginarlo primero y después declararlo. Entonces, me di cuenta que la imaginación es la semilla principal, que si la aceptás, se transforma en pensamiento. Si la pones en acción, se empieza a transformar en un sentimiento que con la acción física se transforma en realidad. Entonces, es un proceso que te invito a que no lo ignores. Al contrario, es más, si durante muchos años dejaste de lado un deseo imaginario, pero donde tenías mucha ilusión y ahí se te fue la vida, ten en cuenta lo siguiente: esa vida paralela está en vos. Tenés la posibilidad de tomarla. Así que te invito a que lo tengas en cuenta, que lo tengas presente. Te mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo video.